Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico y la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el diácono Ángel Carrasquillo y te invitamos a que en la próxima hora nos acompañes para que oigas palabra de Dios. Busca tu Biblia, la palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que es como espada de dos filos, la espada del Espíritu que llega a lo más profundo del ser humano por el poder del Espíritu Santo. Sí, quédate con nosotros para que aprendas de esa palabra que no se equivoca, de esa palabra que es eterna. Esta noche el tema que nos ocupa es profecías mesiánicas y su cumplimiento en Cristo. Esta noche nos acompañan el hermano Andrés Martínez. Dios bendiga a todos los que nos oyen. Y el hermano Jeremy Colón. Dios los bendiga a todos. El tema de hoy, vuelvo, profecías mesiánicas y su cumplimiento en Cristo. Y te invitamos a que tomes tu Biblia, la palabra de Dios, y busca Romanos 1, del 1 al 5. Romanos 1, del 1 al 5. Y dice así la palabra del Señor. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Amén. Amén. Esta noche, hermanos, como dije ahorita, el tema profecías mesiánicas y su cumplimiento en Cristo, en la búsqueda que estuve realizando para documentarnos un poquito, encontré este escrito que dice más o menos de esta forma. Una cosa es decir que uno es Dios y otra muy distinta es convencer a la gente que uno es lo que dice ser. Y de eso tenemos muchos ejemplos en la actualidad. Así que, ¿cómo fue que los seguidores más cercanos de Jesús llegaron a estar tan convencidos que estuvieron dispuestos a morir en esa creencia o por esa creencia? Las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías se cumplieron al pie de la letra en Jesús de Nazaret. Pero ni los judíos, ni los propios discípulos que acompañaron a Cristo entendieron en aquel tiempo que estaban viendo el cumplimiento de esas profecías que habían leído en la palabra. Aunque en ocasiones Jesús mismo se lo dijo. Un ejemplo de esto, Lucas 18:31 y Mateo 26:56. Pero ellos insistían, tanto los judíos como aún los discípulos, en esperar un Mesías muy diferente de aquel que estaba frente a ellos. Sí, es bueno que comentes eso a lo largo de la historia bíblica, que es lo que nos dice el apóstol Pablo. Cuando hablamos de la persona de Cristo, pues hablamos de no solamente una figura histórica que vino en el Nuevo Testamento, donde hizo milagros, como reclaman los no creyentes, que fue un supuesto humanista, una persona que se portó bien, o que tuvo 12 discípulos y era cool. No, estamos hablando, como dice el apóstol Pablo, dentro de una historia de la redención que se da desde el comienzo de todas las cosas. Con ese peso profundo que hay desde el Génesis hasta el Apocalipsis de la persona y el Dios hombre llamado Jesús. Que eso entonces es lo que provoca el cambio, no solamente de ese tiempo en el Imperio Romano, sino del mundo entero, y que funda naciones y que cimenta realidades objetivas y absolutas. De ese Cristo, ese Mesías, es de quien vamos a hablar hoy. Y entonces vemos que las comparaciones, las falsedades, pero eso es luego. Pero queremos señalarte desde el principio, ¿verdad? ¿Dónde entonces se encuentran las profecías de la persona de Cristo
¿Y cuál es el contenido teológico que tiene? ¿Cuál es la relevancia o la correspondencia que tiene para a lo largo de la historia? Como dijo el hermano Ángel, que convirtió Pablo, que era un enemigo. Ajá. Un enemigo que mataba a personas con su celo en el nombre del único Dios verdadero. Pero cuando tuvo el encuentro con este Jesús, perdóname hermano, pero ese Jesús no era el humanista, no era meramente un maestro o un moralista. Estamos hablando del Dios hombre. Amén, hermano. Amén. So, comenzamos, ¿verdad? Desde el principio, ¿verdad? Yo no sé si el hermano Andrés quería comenzar con otro, pero lo estoy interrumpiendo, está ahí como pensando mucho. No, porque si tomamos en cuenta el texto que leímos, dice, sí, de Romanos, dice que Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y luego dice que este Evangelio Dios lo había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, y que este Evangelio es acerca de su Hijo, amén, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad. Aquí reúne toda la teología, creación, caída y redención. Amén. Es decir, que presenta al Dios verdadero, presenta las Escrituras, que es de donde sacamos, ¿no? De donde nace. De donde nace todas las cosas, desde la creación, vuelvo a decir, tanto así que Génesis 3:15 ahí es que quería que tú dijeras, empieza con lo que llamamos la profecía o la promesa, porque cuando hablamos de profecía mesiánica nos referimos a la promesa que Dios hizo desde Génesis 3:15, refiriéndose que la simiente de la mujer y la simiente sí, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y la simiente de la serpiente, una le herirá en el calcañar y la otra le herirá en la cabeza. ¿Ves? Sí, o sea, desde ahí empieza la profecía, la promesa de Dios con relación a este Mesías que se llama protoevangelio, porque está en sus comienzos. Exacto. Pero de ahí en adelante vamos a ver las promesas que Dios le hace a Abraham acerca de esa misma simiente, que en tu simiente serían benditas todas las naciones. Y luego vemos en el caso de David, cuando David pretende hacer casa a Dios, y Dios dice: yo soy el que te voy a hacer casa a ti, y le dice: de tus lomos saldrá uno que será rey eternamente y para siempre. Aquí empieza la profecía. Aquí empieza, en Génesis 3:15 precisamente. ¿Y qué es lo que contiene? Porque esos versos cargan mucho significado en corto espacio, ¿verdad? Y lo hemos discutido aquí, pero es bueno que lo tengamos en mente para que cuando mencionemos posteriormente los falsos cristos que han habido luego del cristianismo en los primeros 5 siglos de la historia de la iglesia, que tratan de imitar, ¿verdad? Pero no tienen el peso ni el contenido teológico. Pero ¿qué es lo que quiero decir con eso? Pues que tenemos al Dios personal, absoluto, ¿verdad? Omnisciente, todopoderoso, que crea su imagen y semejanza al hombre y establece pacto con el hombre. Es lo que quiero hacer, es lo que quiero decir. Entonces, ¿qué pasa? Pues el hombre desobedece las ordenanzas de Dios. Y cuando cae en pecado, porque yo sé que hemos discutido esto 500 veces, pero cuando cae en pecado, no solamente que él cae en pecado, sino que la humanidad entera. ¿Y qué pasa? Entonces, todo lo que carga Adán en su llamado a ser, ¿qué? Profeta y sacerdote y rey, como hemos discutido en las escuelas dominicales, el hermano Andrés y yo. ¿Pero qué constituye eso? Y dice, pues Adán cargaba todas estas cosas de comunicar el mensaje de Dios, de abrir la creación, ¿verdad? De ser el modelo del matrimonio correcto, de llevar una casa correctamente. ¿De qué? De administrar la creación, de ser el representante de la creación ante Dios. Todas estas cosas tienen un significado cósmico. Cuando Adán cae cósmicamente. Y entonces, ¿qué pasa? Tiene que venir alguien que no es
partícipe, pero a la misma vez es hombre, pero el que tiene que ser ¿qué? Dios mismo. Y vemos el comienzo de estas cosas. Claro, lo concluyo porque tengo el Nuevo Testamento, pero aquí en ese momento histórico, ¿verdad? En esa profecía la vemos que exhaustivamente abierta por todas las escrituras. Desde ese momento en Génesis hasta los patriarcas que acaba de mencionar Andrés. ¿Con qué? Con las diferentes sombras del pacto de redención. De Abraham, de Moisés y de David. Pero lo estoy mencionando en pasaje. Andrés. Entonces empieza, ¿verdad? Dios, porque hablando de la calle, eso que no podemos meternos, ¿verdad? Mucho más allá. Sí, exacto. Pero Dios tenía un plan, porque detrás de todo esto está Dios para resolver, ¿no? Exacto, para redimir. Para redimir, ¿no? Él encargarse en sus propias manos de nuestros pecados, nuestra concupiscencia, que eso es esencial no solamente con las profecías de la persona de Cristo, sino con el mensaje que lleva la persona de Cristo. Entonces, esas profecías que llamamos promesas de Dios, también serían señales que cualificarían al Mesías. Exacto. Y es importante estas señales porque eso es lo que lo hace diferente, hace la diferencia entre otros Cristos y otros Mesías. Exacto, eso es lo que queremos llegar. Queremos dar las señales y queremos dar el contenido para que tú veas que no hay otro menos Cristo como Mesías. Una de las cosas que señala el pasaje que leímos es que ese Cristo era del linaje de David. Es decir, que irrumpió en la historia. No es un mito. Exactamente. Fue una persona real, reconocida por todo el mundo. Los únicos que no lo han reconocido es que están de alguna manera desajustados, ¿verdad? Como lo es, exactamente, como lo es el Islam. Así como lo es el Islam, le rompe la cabeza a la persona de Cristo y tiene que estar explotando gente, la paz del Islam. Anyways. Es decir, es de la única manera que no lo aceptan. Ahora, también establece el texto que es un pueblo, que él iba a venir de un pueblo, porque si era de la simiente de Abraham, y de Abraham salen las 12 tribus, y las 12 tribus son el pueblo de Israel, o el pueblo, Israel, la nación de Israel, pues era de esa nación que iba a venir el Mesías, y no de otra nación. Amén. Así que, si no tienen algo más que decir. No, que iba a decir, una nación que fue creada por Dios con un propósito en particular, con un propósito específico. Claro, cuando decimos que del protoevangelio, donde habla de la simiente, pues escoge a Abraham y habla de la simiente. Y entonces Pablo dice que esa simiente a la que se refieren, tus simientes serán benditas todas las naciones, se está refiriendo, Pablo te dice que se refiere a Cristo, tu simiente es Cristo. La escritura, el corazón, la razón de la profecía, como dice Apocalipsis, Juan en Apocalipsis, el espíritu de la profecía es Cristo mismo, es la razón de la profecía. Amén, lo que iba a mencionar era, así mismo como Dios establece pacto, entonces con Adán, y Adán cae, pero con el protoevangelio establece, ¿verdad?, en historia, un pacto con un pueblo, y entonces ese pueblo, lo que quería mencionar era que entonces el principio era una nación física, Israel, donde si querías ser israelita, pues tenías, y eras de otro pueblo, tenías que ser circuncidado y ser parte de la cultura de Israel. Pero lo que quiero mencionar en pasaje es que el reino del Mesías va más allá de parámetros terrenales. Geográficos. Exacto, geográficos. Que este Mesías no solamente viene en rescate por esas personas, el remanente que había de creer en Israel, sino que viene en rescate por gente de toda lengua y toda nación, como dice el libro del Apocalipsis. Lo que quiero decir es que en tu simiente serán benditas todas las naciones. Y que por eso que el entendimiento se abre, porque esos son textos proféticos que van agotándose poco a poco a la luz del pasar del tiempo. Y lo vemos ahora en que
que los cristianos no tenemos que ser atados a ninguna cultura en específica, que hay cristianos chinos, que hay cristianos puertorriqueños, americanos, etcétera, etcétera. Usted entiende lo que quiero decir, que la filosofía y la religión cristiana se extiende por el mundo, que significa, ¿verdad?, el mensaje poderoso del Mesías, del Cristo, del Dios, el Dios verdadero, que entonces se ve que reflejado en esta persona. Una de las cosas que recalca el pasaje que hablamos son las profecías, ¿verdad?, que trajeron los profetas. Esto también establece que los escritores del Nuevo Testamento, las escrituras que tenían para probar que Jesucristo era el Mesías, lo que utilizaban precisamente eran el Antiguo Testamento, que era la palabra de Dios, ¿no? Exacto. Del mismo Antiguo Testamento estaba diseminado, estaba la semilla del Evangelio, es decir, de Cristo. Y cuando ellos, como dice el verso que leímos, el capítulo 1, que él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras. Fue solamente en estas Sagradas Escrituras, en estos profetas, en este pueblo, que Dios iba a traer a su rey, a su Mesías, a su ungido. Sí, tengo aquí dos lecturas, dos pasajes. Muy bien. En Lucas 18:31, tomando Jesús a los 12 les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Hay otro pasaje, Mateo 26:56, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Eso Quería mencionar un pasaje más, intercalándolo del Viejo con el Nuevo Testamento, y está en Isaías capítulo 7, versículo 13 y 14. Y los versículos dicen así: dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, ¿verdad? Y ahora entonces nos movemos a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Hombre, que sí, no lo quiero cambiar. Aquí. Capítulo 1, versículos. Si lo tienes ahí, Andrés, porque mi celular se pasa. Del 21 al 23, si no me equivoco. lo tengo aquí. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Amén. Que traducido es Dios con nosotros. O sea que vemos un peso teológico detrás del primero del pasaje de Isaías, que es la promesa de un Israel, de un pueblo de Dios desobediente, un pueblo de Dios hundido en su pecado, hundido en la idolatría. Eso no le suena particularmente, ¿verdad?, muy pertinente a nuestra situación, porque la realidad del caso es que la verdad bíblica se extiende a lo largo de nuestra historia. Y entonces no solamente en Israel, sino que con cada uno de nosotros tenemos un amor por el pecado, pero Dios, siendo misericordioso, primero le promete históricamente a este pueblo un Mesías que va a venir específicamente de este tipo de señales, y se ven cumplidas ahora entonces en Mateo. Vemos no solamente el contenido teológico, también vemos la perfección profética en la Biblia, donde vemos 40 diferentes autores a lo largo de 2000 años de historia que no tienen uno que ver con el otro en cuestión de tiempo, pero vemos que vemos una consistencia en no solamente el contenido, sino también en los eventos. Nada se acerca a la Biblia, hermano. Absolutamente nada, ni en sus eventos, ni en el contenido de los eventos, lo que quiero decir. Y se centran en el evangelio de la persona y el Mesías que es prometido, que se llama Jesucristo. Habíamos dicho que
los apóstoles utilizaban las profecías del Antiguo Testamento. Israel está esperando un Mesías. Los apóstoles encuentran, o Cristo encuentra y llama a los apóstoles, y ellos, aunque durante su ministerio no entendían del todo, pero tenían alguna noción, pero después de la resurrección, entonces ellos empiezan a entender, como nos los narra los evangelios, que Dios le abrió el entendimiento a los que iban por el camino de Maús, y así consecutivamente, después de la resurrección, entonces ellos entienden que ese era el Mesías, aunque tenían una noción vaga de ello, porque Pedro mismo había dicho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando dice que Él es el Cristo, está diciendo que Él es el Mesías esperado, el Mesías enviado, el Mesías prometido, del cual el Mesías profetizado en las Escrituras. El día de Pentecostés, Pedro se arma de las Escrituras del Antiguo Testamento y empieza a disparar pasajes y utiliza a Joel. Sí, los cartuchos que utiliza son del Antiguo Testamento. Utiliza a Joel y utiliza a David, entre otras cosas. Sí. Y entonces, una de las cosas que dice el día de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento, una cosa que debemos también decir, que las profecías son promesas de Dios y son juramentos de Dios. Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, David viéndolo antes, esto habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción, haciendo referencia al Salmo 16. A este, no fue a otro, a este, del que yo acabo de decir, y señalar por las Escrituras de Joel, los Salmos y algunos otros, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Tenemos solamente una pregunta esta noche que el hermano Jeremy va a estar lo leo, leyendo. Sí, por favor, Jeremy. La pregunta dice así: si Cristo es Dios, ¿por qué le reclamaba a él, y entre comillas, Padre? Bueno, no hay un claro entendimiento de lo que es la Trinidad, obviamente. ¿Por quién? Por el que escribe. Por el que escribe, exacto. Por la persona que hace la pregunta. Por eso no tiene muy claro. No tiene muy clara la distinción de personas que hay dentro de la Trinidad. Sin rendir cuenta de que es un solo ser. Y entonces es uno de los grandes misterios, y eso tomaría 3 y 4 y 5 programas para indagar en la profundidad bíblica que hay para eso. Pero la realidad es que, aunque hay una distinción donde Cristo le ora al Padre en su estado de humillación, es un solo ser. Creemos en un solo ser, que es Dios. Claro que sí. Y ser en tres personas. En 3 personas. Y no hay ninguna dificultad. Él encarnarse, pues hace esa oración a su Padre. Claro. Esa relación de padre e hijo la tenía antes de encarnarse. Eso hay que tomarlo en cuenta. Cristo es engendrado eternamente. Sí, eternamente. Pero eso es porque la Escritura lo dice. ¿Cómo es? No podemos, pero así está establecido en la Escritura. Exacto. Dios, el Padre, dice de Dios el Hijo que es Dios. ¿Se acabó? Así está en la Escritura. Hermanos, continuamos con el tema de esta noche: profecías mesiánicas y su cumplimiento en Cristo. Profecías mesiánicas y su cumplimiento en Cristo. Estamos yendo sobre la palabra y hemos citado varios escritos, hemos hecho varias lecturas de pasajes bíblicos donde aún el mismo Cristo hace referencia al Antiguo Testamento y a aquellas profecías que lo identificaban a él como el Cristo, como el Mesías. Muy bien, y si comenzamos con el nacimiento, con la encarnación del Verbo, la profecía de su encarnación
se encuentra en Isaías 7:14, entre otras, ¿verdad? Yo estoy escogiendo una porque quiero utilizar lo que el apóstol Mateo, al escribir su evangelio, presenta, hace referencia, como dije, los escritores del Nuevo Testamento hacen referencia, utilizan, toman la palabra de las profecías para decir y señalar que este es el Mesías. Esto es lo que está cumpliéndose hoy día. Exactamente. Sí, lo habíamos mencionado anteriormente, ya lo habíamos leído, Andrés, de Isaías 7:14 y Mateo 1, ¿verdad? 1:18. 1:18, si quieres léelo. Sí. La profecía de Isaías 7:14 dice así: por tanto, el Señor mismo os dará señal. Yo había dicho que las profecías eran promesas, eran señales, era juramento de Dios de lo que iba a hacer, y Dios aquí nos dio una señal para identificar al verdadero Mesías. Exacto. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Dios con nosotros. Esa es la profecía, cientos de años antes de su cumplimiento. Y entonces Mateo dice, como se leyó al principio, exacto, Mateo 1:18, 24 y 25, si lo componemos así, se halló que María había concebido del Espíritu Santo. José no la había conocido hasta que dio a luz a su hijo y le puso por nombre Jesús. Pero Mateo dice, viendo al texto mismo, Mateo dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahí tú ves una carga, una vez más, y quiero recalcarlo, la carga teológica que tiene, que no solamente tenemos, ¿verdad?, todas estas profecías de un Salvador, pero tenemos un Salvador que es Dios mismo, Emmanuel, claro, Dios con nosotros. Y eso es lo que nos hace diferente a todas las demás concepciones religiosas, dioses falsos, filosofías huecas y vanas. Es que nosotros tenemos a un Salvador, por eso quise mencionar lo de Israel, que un Salvador mío como puertorriqueño, que no se ata a una geografía. Tenemos un Salvador que es Dios mismo, que es hombre mismo. O sea, que tenemos estos elementos tan pesados que para el que está afuera, que no está siendo regenerado, cuando ve esto y escucha este contenido, cree que es locura. Y dice, ¿cómo es que Dios se hace hombre? Y dice, así de grande es Dios, que no pierde su naturaleza divina, que cuando entra con todo este propósito y esta carga teológica de ser el Mesías que viene a salvar a su pueblo de sus pecados. Y eso también carga una historia larguísima de nuestra profunda oscuridad, que no podemos hacer nada respecto de, que por eso volvía loco a Lutero con la gracia infusa de Roma, de tú te salvas según lo que tú puedas hacer, en tu vida con la gracia infusa. Y entonces Lutero dice, pero ¿cómo uno sabe que uno está haciendo lo más que puedes hacer? ¿Cuánta gracia necesita? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué más? Entonces cualquiera se vuelve loco. Entonces, ¿qué pasa? Que la gracia está puesta en Cristo, en Él. Dice, no en mí, en Él, para mi beneficio. Claro que sí. Eso es algo que rompió la historia también. O sea que Cristo tiene tantas facetas, el mensaje del Evangelio tiene tantas facetas a lo largo de la historia que ha rompido la cabeza de tantos filósofos, que en ese momento histórico, hablando de Lutero en la Reforma, anteriormente tenemos el Renacimiento, que estamos
estaba que Miguel Ángel, está Leonardo da Vinci, que cree que somos humanistas, que tenemos la capacidad, ¿verdad? Como la estatua de David, que tenía las manos grandes y no era circuncidado. Que todas unas ideas foráneas de la escritura, el hombre retando la autoridad bíblica. Pero ¿qué pasa? Que cuando volvemos a la escritura, cuando vemos el contenido de la profecía de Cristo mismo, y el mensaje que carga nuestro Salvador, es algo que no solamente ata conciencias y causa metanoia, sino que rompe barreras históricas y culturales. Eso es lo que quiero saber. Eso es lo que hace nuestra teología tan grande y preciosa. Una de las cosas que se han dicho es que este hecho histórico, usted me oye, creyente y oyente, hay una similitud en otras religiones donde presentan a una virgen dando a luz, y que el cristianismo tomó prestado de ellos, pero es una aberración y un disparate decir una cosa como esa. Ajá. Porque desde el principio estamos diciendo exacto, que Dios dijo esto. Exacto. Y se cumplió exacto, en el tiempo y el espacio, cuando en las otras religiones son mitos. Sí, reclamos en el aire. Y que son mitos, sí, pero no son de personas reales. No son de personas reales. No solamente y en este caso son personas reales, hechos históricos, Dios irrumpiendo en la historia del mundo. Y que la mayoría de esas religiones paganas, hablando de ese tiempo, de los primeros 5 siglos de la historia de la iglesia, ocurren en reacción al cristianismo. Ocurren en reacción al mensaje que nosotros tenemos de un Salvador perfecto que viene y que nos saca de la miseria, y que no solamente nos saca de la miseria, causa en nosotros una vida que va conforme a la ley de Dios. Y eso lo que pasa es que causa un cambio cultural, porque tienes cristianos maduros que saben cómo vivir correctamente, porque depositan su confianza en aquel fiador que murió por los pecados de ellos. No hay contenido para nada. A ver si podemos, porque hemos hablado de varios puntos. Uno, y el principal es que la profecía, y tengo que añadirle porque el apellido es bíblica, esa profecía bíblica señalaba a Jesús, amén, a Jesucristo, como el Mesías, el Dios encarnado, amén, el Dios con nosotros. Y que basado en esas profecías que aún el mismo Cristo hacía referencia dentro de la palabra, dentro del Antiguo Testamento, también nuestros apóstoles o los apóstoles en el Nuevo Testamento hacen o extraen de esas lecturas anteriores de ese Antiguo Testamento, traen a la luz esa profecía para certificar que se cumplió en Cristo. Sí, Jeremy. La veracidad del texto es sin igual. La veracidad profética del texto es sin igual. La veracidad del contenido del texto, o sea, qué es lo que significa el Mesías y cuál es el mensaje, qué es el propósito del Mesías, sin igual. O sea, la fe, lo que queremos traerte es las profecías, sus cumplimientos a lo largo de la historia de la redención, que son hechos Biblia, históricos, que son hechos históricos, y que el contenido no son mitos para nada. Y entonces el contenido de esos hechos históricos que transmiten un poder sobrenatural, como es la conversión dentro de lo que es el Evangelio, que lo carga el Mesías. Es lo que queremos que ustedes entiendan, amigos. Sí, porque la profecía es la palabra de Dios. Amén. No estamos hablando de que lo dijo alguien. Exacto. No, Dios fue el que habló y dijo esto y lo cumplió. Exacto. Y lo cumplió en todo el sentido. Hermanos, queremos que nos escribas a Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Que el Señor esté contigo y tu familia
en todo momento, proveyéndote de todo aquello que Él ha decidido para tu vida. En el nombre de Jesús, alabamos su nombre. Amén y amén.